Amén. De saber que Dios ha respondido la oración para que ellos sean padres. Amén. Muy bien, hermanos, hoy nos corresponde estudiar el libro de Génesis, capítulo 26. Y seguimos con el llamado de Dios, el llamado de su gracia, el llamado de su pacto, y cómo Dios sigue cumpliendo las promesas, y cómo eso debe a nosotros alentarnos a saber que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado que nos va a acercar cada día más a Cristo, cada día más a crecer en Él. Debemos de tener esa maravillosa y expectante promesa clara en nuestras vidas, de que si Él nos ha llamado es para que crezcamos en Él, le sirvamos y le glorifiquemos. Amén. Y debemos de estar claros en eso. El tema del día de hoy toca varios tópicos interesantes bajo una misma enseñanza. Una misma enseñanza que nos lleva a glorificar a Dios. Amén. Estamos con la historia de Isaac. Ya habían nacido los mellizos Jacob y Esaú. La familia crecía, prosperaba y se engrandecía. Y la promesa de Dios permanecía. Amén. Esto es importante porque debemos nosotros como creyentes saber que las promesas de nuestro Señor nunca cambian. Son fieles, son firmes, son una roca sólida en la cual podemos descansar. Si Él lo ha prometido, la iglesia debe decir, así Él lo hará. Amén. Y bien, en el capítulo 26 nos habla de una historia que nos va a ir enseñando muchas cosas. Primero, dice el capítulo 26 del versículo 1: después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham. Eso nosotros lo estuvimos viendo anteriormente. Hay algo que es muy interesante, que cuando nosotros vemos y leemos en las noticias, hemos escuchado ese término que se ha acuñado, una hambruna de proporciones bíblicas, ¿verdad? No sé si en algún momento la han escuchado esa palabra. Muchas personas la utilizan. La hambruna de proporciones bíblicas es una forma, no hay un dato bíblico que diga sobre cuáles son las dimensiones de la hambruna, pero básicamente es interesante observar que cuando la Biblia habla de hambruna como la que vivió Abraham, es que había una escasez extrema de alimentos y masivamente la gente moría, ¿verdad? Era una situación en la cual los cristianos no estaban ajenos a padecer. De hecho, si nosotros lo vemos, el hijo de la promesa, Isaac, y a quien se le dio la promesa, Abraham, vivieron tiempos de hambruna extrema. Y nosotros debemos de hacernos y preguntarnos si estos a quienes se le dio esa promesa tan grande experimentaron tiempos de hambruna, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podríamos vivir tiempos de escasez? Bueno, yo no sé a cuántos de ustedes les va tan bien, pero tan bien que nunca tienen tiempos de escasez, ¿verdad? Es más, es muy interesante que cuando se va acabando la comida y la quincena se estira, usted puede llegar a un punto en donde dice, casi ya no hay comida, hay pocos alimentos y pocos recursos, ¿verdad? Y usted empieza a pensar y desear que le depositen para comprarse la comida que tanto le gusta, aquel cereal de su gusto o la carne de su gusto. Pero ninguno de nosotros, gracias a Dios, en este país ha experimentado una hambruna. Hemos experimentado tiempos de escasez, pero no hambruna. Y la Biblia nos dice que el hijo de la promesa experimentó en sus días hambruna. Vio a su alrededor vecinos y personas y pueblos que sucumbían ante el hambre. Y ante esa situación tuvo que moverse. Pero esta hambruna no lo hizo a él renegar de su fe en Dios. No lo hizo a él decir, Señor, te has olvidado de las promesas,
ni hizo un reclamo al Señor, sino que más bien se aferró a Dios y caminó en pos de lo que Dios había prometido. Esta es una exhortación sumamente llamativa para nosotros. Nos dice a nosotros que en tiempos de hambruna y escasez, ¿se nos acaba acaso nuestra fe? ¿No vemos al Dios poderoso que ha prometido, según el libro de Hebreos, que dice claramente, es Él el que hará que no escaseen nuestros alimentos y que Él ha sido fiel en darnos todo lo que necesitamos? Eso dice la Escritura, que Dios es misericordioso y se acuerda de nosotros para suplir nuestras necesidades. Ese es nuestro Señor. Hermanos, generalmente muchas personas toman una actitud en la escasez de renegar contra Dios y contra su fe. Es muy común escuchar personas cuando se acaban sus recursos decir: Dios se ha olvidado de nosotros y vamos a sucumbir ante una hambruna terrible, cuando en realidad lo que no tienen es la costilla con la grasita así bien rica, sus gustos, pero Dios sí les da de comer. Y hemos estado a veces tan acostumbrados a tener nuestros gustos que cuando nuestros gustos se ven restringidos decimos: estamos en la Biblia. Pero no es así. Tenemos ropa, sustento, vestido. Debemos de estar agradecidos. No es muy bueno hacer comparaciones, pero hay países que experimentan hambruna. Hay países que a causa de un régimen están experimentando no solo hambruna, sino escasez. Algunas personas creen que la hambruna es sinónimo de pobreza, pero no es así. Hay países que son muy ricos y tienen hambruna porque hay escasez de producto. Y la hambruna bíblica que describe aquí no era que Isaac había caído en la pobreza absoluta. Quiere decir que Abraham tenía Isaac tenía sus recursos, pero las ovejas no tenían que comer. Se acababa el pasto, se acababa el agua. Había un problema fuera de él que él no podía controlar. Imagínese que usted tenga dinero en la cuenta del banco, pero que cuando vaya al súper no haya leche. Eso se sale de sus manos. Y cuando usted busque el arroz no haya, tenga que hacer fila por él. Básicamente lo que nos está hablando era que toda esa hambruna se salía del control tanto de Abraham como de Isaac en su momento. Experimentaron una escasez de recursos. Y eso no los hizo renegar de su fe en el Señor. Hermanos, esto nos ayuda a concientizar. Debemos de fortalecer nuestra fe en los días buenos para que cuando vengan los días malos no blasfememos contra Dios. ¿Cuántos de aquí en algún momento se han quedado sin trabajo y dicen: Señor, te olvidaste de mí? Son días de escasez. Pero pronto el Señor responde a la oferta laboral y decimos: ¡Aleluya, gloria a Dios! Y todavía no hemos ni ganado la primera quincena y ya está requete repartida. Es más, nos alcanza solamente para un boli. Y aún así lo debemos. Tenemos que partirlo a la mitad. Pero el Señor sigue siendo fiel y misericordioso. Nos ayuda a pensar en tiempo de escasez en la gracia que hay que tener cuando tenemos trabajo. Cuando tenemos cómo solventar nuestros gustos inclusive. Y Dios hizo esto con Isaac. Lo pasó por la fuerte prueba de la escasez de recursos, no de trabajo, sino de recursos. Y dice la Escritura: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Dios no lo mandó a una tierra en donde todos iban y emigraban. Por eso es que Egipto llegó a ser una gran cultura. Era una decápolis, por decirlo así, o capital de comercio. Y Dios no mandó ahí a Isaac, lo mandó a una tierra diferente, a una tierra lejos de aquel paganismo turbio que había, y lo mandó a depender de sí mismo, de Dios, no de la cultura del mundo. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en aquella nación poderosa en el norte y decimos: es que si a Estados Unidos le va bien, a mí también me va a ir bien. Y Dios no quiere que dependamos de eso.
dependamos de nuestro Señor para todo lo que tenemos, para nuestro trabajo, para nuestras fuerzas, porque ¿quién es el que nos da fuerzas para levantarnos todos los días para ir a trabajar? Es nuestro Señor. Y debemos, como creyentes, fieles en su promesa, sabiendo que nada malo pasará, que nada malo nos llegará a suceder al punto en que reneguemos nuestra fe para olvidarnos de Cristo. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Amados hermanos, no lo digo, escuchen muy bien, lo digo como el apóstol Pablo. No pretendo, cuando Pablo enseñaba, él decía, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino que hago sabiamente en correr hacia el Señor para que Él se glorifique en nuestras vidas. Miren, hermanos, es muy fácil decir, hay que glorificar a Dios en todo tiempo, y ponemos la canción, en todo tiempo te alabaré, y viene la escasez y los hermanos no tienen fuerzas para levantarse a adorar a Dios. Aún hoy en día debemos de orar y decir, Señor, dame fortaleza para aquellos días en donde no tenga ánimo de adorarte por la escasez. Amados hermanos, ¿tenemos ganas de adorar cuando hay escasez? Por supuesto que no, pero recordemos lo que dice la Escritura: el justo vivirá por la fe, y el cristiano vive por la fe y la justicia del Señor, no por las circunstancias de su alrededor. Y debemos de recordarnos eso, no por lo que nos esté pasando, porque hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia arrastrando los pies, con los zapatos todos, que parece que pasaron por una lija de la tristeza y de la agonía, y tristes, y decir, no tengo ánimo para cantar, hermano, no tengo ánimo. El Señor nos recuerda, no vivimos por el ánimo. La Biblia no dice, el justo vivirá por el ánimo. Dice que el justo vive por la fe. Debe de aferrarse a su fe cristiana que lo sostiene. Nadie puede vivir por el entorno, porque si no andaríamos con una carga tan larga. Tenemos que vivir por lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. En eso sostenemos nuestra fe. Amén. Pero bueno, volvamos a la historia. Y entonces Dios le dijo, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que dice Abraham, tu padre. Qué importante es eso. Dios desea confirmar el juramento. Ahora, hay algo muy interesante. El llamado que Dios le hace a Isaac en el capítulo 3 es, habita como forastero. Eso no es muy atractivo, ser forastero. En una tierra, cuando uno es forastero, uno tiene que abstenerse de muchas cosas. Muchas personas que vienen a este país no opinan de política, ni pueden decir que las cosas están mal porque dicen, yo soy extranjero, no puedo opinar. No tienen autoridad para decir que las cosas están bien o están mal. En cierta medida es un poco humillante ser forastero en este contexto, porque Isaac venía ahí a lo que le dieron. Si él decía, se presentaba ante Abimelech y le decía, necesito tierra, Dios me ha enviado como forastero, y el secreto es que Dios me va a dar algún día todas estas tierras, ¿verdad? Probablemente Abimelech le diría, lárgate de aquí. Pero no, él tuvo que venir con humildad y decir, necesito un lugar donde estar. Había una ventaja que tenía Isaac, muy interesante. Cuando se veía venir a Isaac, lo que se veía venir era a millares de gentes, porque era una casa muy grande. Tenían muchas ovejas, muchos caballos, mucho ganado, no caballos, mucho ganado. Tenían mucho criado, mucho esclavo. Entonces lo que veían era un ejército y decían, oh por Dios, ¿qué es esta cantidad de gentío de gente? Pero él venía y decía con humildad, no diciendo, miren todo lo que tengo, mis criados pueden acabar con su reino, Abimelech. Y es cierto, lo podían haber tomado, pero venían con humildad y decían, el Señor me ha dicho que venga como forastero, para que me den lo que ustedes quieran. Y en muchas veces, no en estas circunstancias, la gente que se presentaba como forastero le daban un pedazo de tierra muy inservible, muy poco fructífero. Entonces, en este caso había un grado que Dios le pedía a Isaac de humildad y de humillación.
sabiendo inclusive que la promesa era que todo eso sería de ellos. Dios le decía: ven como forastero, ven humilde, ten una actitud reverente y de humildad. Amén. Hermanos, esto el Señor nos lo enseña de una manera profunda. A veces caemos en ciertos pecados, como decían los abuelos. Lo único que tienen los pobres, ¿qué es? El orgullo. El orgullito. Defiéndalo. Labriego sencillo, pero no se meta conmigo, ¿verdad? Y en el Señor habla todo un reino al revés. Humildad. Con un espíritu humilde y sencillo delante de Dios, tenía que venir Él y decir: soy forastero. Amén. Pero Dios le estaba respondiendo la promesa, le estaba diciendo: yo soy fiel en cumplir lo que le dije a tus padres. La promesa de tus padres la cumpliré y la haré. Dios le recuerda que Él tenía con su padre Abraham una relación pactual que se transferiría a él y a sus hijos. No era cualquiera, era una promesa pactual. Amados hermanos, nosotros muchas veces olvidamos quién nos ha llamado. Olvidamos en nuestra vida el pacto que se ha hecho en la cruz, el cual nos ha llamado a salvación eterna. Y creemos que Dios se ha olvidado de salvarnos y de transformarnos. Y hoy quiere recordarnos, como lo hizo con Isaac, que Él ha prometido, y si Él ha prometido, Él lo hará. Y podemos estar confiados en que si Él ha prometido salvarnos, Él lo hará, a pesar de todo. Y eso debe de confortarnos en nuestro corazón, como lo hizo con Isaac. Eras forastero, pero yo he prometido que he hecho y haré una obra contigo en tu casa. ¿Qué importa la situación terrenal en la que ahorita estemos? Quizás digamos en nuestra carne: qué inconforme estoy como estoy viviendo en este mundo, estoy inconforme. Pero el Señor nos ha dicho: yo te he prometido algo eterno, que es más grande que esto que tú estás viviendo ahora. Más grande. Y nos apunta a mirar hacia el cielo como nuestro principal galardón. Amén. Y miremos el galardón del cielo. Y dentro de la promesa estaba: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas las tierras. Dios aquí llama justo a Abraham. Oiga muy bien lo que dice: y serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermanos, ¿eso es cierto? ¿Es cierto? ¿No? ¿No es cierto? Aquí lo que Dios consideró como justo a Abraham fue porque creyó en el pacto y obedeció a Dios. Y por eso fue que Dios nos llamó justo. ¿Cuántos de aquí somos santos? ¿Cuántos de aquí somos pecadores? ¿Cómo podemos vivir en esa dualidad, siendo santos y pecadores al mismo tiempo? Claro, Dios nos llama santos porque nos ha apartado para Él y nos ha llamado a vivir una vida para Él. Pero mientras estamos en esta carne, hay influencia pecaminosa, y por el poder maravilloso del Espíritu Santo y la regeneración, estamos luchando contra eso. Los del mundo no luchan contra eso, el creyente sí lucha. Se duele, se compunge. ¿A cuántos no les duele cuando pecan y dicen: Señor, perdóname, no debía haber hecho esto? Y hay una conciencia ahí que es mayor inclusive, diciéndonos: hiciste mal. Y usted dice: pero no me siento mal, pero la conciencia me está condenando. Gloria sea al Señor, porque a veces, aunque no nos sintamos mal, la conciencia que ha sido regenerada por el Espíritu Santo nos está puye hasta que nos arrepintamos. Qué poderosa es la obra del Señor, ¿eh? Gloria a Dios que nos ha dado esa conciencia. Pero bueno, llamó justo a Abraham
Abraham no por sus obras, sino por la promesa del pacto y por la fe que Abraham tuvo, fue que Dios lo llamó perfecto. ¿Cuántos creen en Jesucristo crucificado en la cruz, muerto y resucitado? ¿Cuántos creen? Amén. Pues entonces eres justo y has guardado los estatutos del Señor. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque mi injusticia fue transferida a Él y su justicia es transferida hacia mí por medio de la fe. La fe, solo creer, nos hace aceptados en el Señor. Amén. Y dice que habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¡Ey! Un momento, hermanos, eso ya lo hemos oído antes. ¿Dónde lo hemos escuchado antes? Le preguntaron por su esposa Isaac, ¿verdad? Y él respondió, es mi hermana. ¿Dónde hemos oído eso antes? Miren, hermanos, Isaac miente de manera descarada. Y no nos hagamos absurdos. Nuestros padres, cuando hemos tenido nos cuentan sus historias maravillosas, ¿no? Cuando yo era joven bailaba un swing criollo que viera. Y oímos las leyendas de nuestros padres. Yo una vez fui al monte y entonces nos apareció un manigordo y lo perseguimos y nos persiguió. Y yo dije, qué vacilón mi tata. Si yo voy al monte y me persigue un manigordo, ¿qué hago? Pues lo mismo que hizo mi papá para zafarse. Eso aprende uno de las historias de sus padres. Pues hermanos, Isaac tenía conocimiento de esa historia de su padre, muy probablemente, y eso nos enseña algo. Un hombre de Dios una vez dijo, siempre son más fuertes los malos ejemplos que les enseñamos a nuestros hijos que las buenas correcciones. Siempre nosotros queremos que nuestros hijos tengan una conducta diferente. No podemos cambiarlo si somos nosotros el mal ejemplo. No podemos. Pero por eso debemos procurar ser buen ejemplo. Pero bueno, sigamos la historia. A ver, que quizás no hizo lo mismo, pero todo parece que sí. Dice, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer. Tuvo miedo, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Es la segunda vez que la Biblia elogia el hermoso aspecto de Rebeca. Nunca lo ha hecho con nadie más, solamente con Rebeca. Recalca que era muy hermosa, ¿de acuerdo? Pero hubo algo ahí que pasó, que lo delató. Y vamos a ver qué fue lo gracioso que lo delató. Y sucedió después que estuvo allí muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana. Otra cosilla que tenían ahí los reyes de costumbre, como David también. Estaba ahí descansando, Abimelech se asoma por la ventana, ¿verdad? Y dice, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La expresión correcta que se utiliza ahí, y la King James lo dice en inglés, dice que le estaba haciendo cariño romántico. O sea, el hombre vio algo más que solamente un abrazo, vio algo profundo ahí, y se asustó, pero no era que eran hermanos, ¿verdad? Se asusta. Entonces lo mira y dice que lo manda a llamar, ¿verdad? Y dice versículo 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, a mí no me engañes, ¿verdad? ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije que quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hermanos, una vez más se repite la enseñanza que vimos la vez pasada. Abimelech no era creyente, era un rey pagano. Un pagano exhortando a un creyente. ¿Cuántas veces nos puede llegar a pasar eso? Cuando la persona más mundana y requete mundana nos da una lección contundente de moral. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Usted hasta qué dice?
Y se supone que yo soy un cristiano. Y el más mundano me dio una lección de moral. Y entonces le da una lección de moral. Isaac fue reprendido por este rey pagano. Y Dios lo protegió no porque Isaac era muy santo. Una vez más Dios recordándonos que Él es fiel no a los hombres, sino a la promesa. Y eso lo tenemos todos claros. Imagínense, si el Señor no dijera un día que nos encuentre pecando, no voy a ser fiel al pacto que hizo Cristo, lo voy a consumir con el fuego del cielo de una vez. Pero el Señor ha sido misericordioso y no nos ha consumido, porque ha preservado su pacto que está en la cruz para salvarnos a pesar de nuestros pecados. Amén. ¿Qué no sería de nosotros si el Señor no guardara su pacto que hizo en la cruz? Hoy no estaríamos aquí. Y hoy podemos recordar lo que dice el libro de Lamentaciones. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si no hubiera sido por la misericordia del Señor, todos hubiéramos sido consumidos. Todos estaríamos hechos cenizas si no fuera por la misericordia de nuestro Señor. Amén. Qué grande es su gracia, qué grande es su misericordia. Y así Isaac debió haber sido consumido, pero el Señor tuvo misericordia y se acordó del pacto que había hecho, no de los méritos de su padre ni de los méritos del hijo, sino de la palabra que él había hablado, porque Dios es fiel y exclusivamente fiel a su palabra. No creamos que es algo personal, que andamos ahí por la vida fallando y pecando y decimos, yo soy el favorito de Dios. No, es que Él prolonga su paciencia y su misericordia para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón. Y Él es fiel a su pacto y se acuerda de la cruz, recuerda a su Hijo Jesucristo y nos perdona, porque no mira la justicia nuestra, sino la justicia de su Hijo. Amén. Ahí está el Señor hoy, hablándonos, guiándonos, exhortándonos. Amén. Y dice la Escritura: y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Amados hermanos, esto nos enseña algo. Isaac trabajó, se esforzó y Dios lo bendijo. Hay una cultura ahí que permea, muy simplista, en donde dicen: hoy en esta mañana declaremos que las puertas del cielo están abiertas y que bendiciones caerán y riqueza consigo. Pero la Biblia nos dice que Isaac trabajó y se esforzó y que Dios le enriqueció. Muchos quieren tener la riqueza sin trabajar, sin esforzarse. Muchos quieren ganarse la vida a través de redes piramidales y estafando personas. El dinero fácil no es la voluntad de Dios. Dios desea que haya un trabajo y esfuerzo para ganarlo. Amén. ¿Cuántos han sudado en el trabajo? ¿Cuántos han tenido que hacer cosas bien difíciles que a veces nos da ganas de hacerlos? Pobrecito yo. ¿Cómo trabajé hoy? A veces es duro trabajar, es duro y cuesta ganarse las cosas. Pero Dios bendice la obra que se hace con esfuerzo. Dios la está bendiciendo. Amén. Amén. Dios bendiga sus trabajos y las fuentes de sus riquezas, hermanos, para su gloria. Amén. Y Abraham no tenía ni necesidad, porque Abraham había sido heredado, Isaac había sido heredado, hermanos. Y aún así, sin necesidad inmediata, él fue y sembró. No dice la Biblia, mandó a sus criados, dice que él fue y lo hizo. Nos muestra que el carácter que Dios nos manda es a trabajar duro. Amén. Y cosechó. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Alegría de corazón por la prosperidad de él. No, envidia. Hermanos, nuestro alrededor, si aún entre cristianos cuesta guardar el corazón de la envidia, cuánto más de los que no lo son. Mirarán lo que tenemos y nos puede llegar a envidiar. Debemos de guardarnos
nosotros no solamente de ser envidia a los demás, sino de no envidiar a los demás. Pidámosle a Dios en esta hora regocijarnos cuando nuestros hermanos tienen algo. Qué bueno que nuestros hermanos pudieron ir y salir. Qué bueno que nuestros hermanos tienen su casa. Qué bueno que nuestros hermanos tienen esto y aquello. Y no digamos, hermano, vi que usted se fue a una playa por ahí. Sí. Pero es que hay mucho zancudo, ¿verdad? O se compra un carro y decimos, pero más bonito en negro, ¿por qué lo compró en azul? Y es un mal cultural que tiene este país, ser un serruchapisos. Vemos a los demás prosperar y decimos, hay que cortarle las alas. No nos alegramos por la dicha ajena. Quizás tenemos un jardín grande, pero decimos, el jardín del vecino le crece el zacate más verde. ¿Por qué? Y la envidia obra en nuestro corazón. Y no debe de ser así. Dice que estos hombres tuvieron celos, y el celo y la envidia hacen que haya separación. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Vean lo que hace la envidia. Cochina envidia, nada más por cerrárselos, porque ni siquiera los usaban. Y los pozos eran fundamentales, no es que si no pastaban las crías, no había producción. Y nada más por envidia les echaban tierra. Decían, no lo usamos nosotros ni él tampoco. Es la cultura, ¿verdad? Y cegando y llenando la tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Vean la lección bíblica. Hay envidia. ¿Sientes que alguien te tiene envidia? No le pagues mal por mal. Vence el mal con el bien. Pero dice, apártate. Hágase a un lado. Busque por otro lado. Trate de evitar a las personas que usted siente en su discernimiento que están tratando de hacerle un mal. Hágalo. No tiene nada malo. Busque la paz y sígala, dice la escritura. Busque la paz y sígala. No se vaya resentido, no se vaya gritando, simplemente guarde su corazón. Amén. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua, más trabajo, que había abierto los días del padre, su padre Abraham, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y allá hay un pozo de agua viva, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamo el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también vinieron sobre él y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí otra vez y abrió otro pozo y no vinieron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado la tierra. Vean qué cantidad de pozos tuvo que él abrir, cuánta riña, cuánto conflicto, y qué era lo que hacía. Se apartaba, se apartaba, se apartaba. No buscaba tener un conflicto. En esta era identificamos a las personas problemáticas como tóxicas, ¿no? Les decimos así. Antes se les llamaba gente que tenía envidia y rencor. ¿Amén? Y dice que Dios prospera a Abraham y le recuerda la promesa. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac. ¿Qué más? Otro pozo. El esquema bíblico de los patriarcas se le conoce a Abraham como el que hacía altares y a Isaac como el que hacía pozos. Isaac se estaba extendiendo y fue más rico que Abraham, porque extendió su legado más. Dice, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzá, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido.
y me echasteis de entre vosotros. ¿Cómo habló Abraham e Isaac? Con la verdad. Les digo, ustedes me odian, me han echado, ¿verdad? Amados hermanos y oyentes, ¿cuántos de ustedes no han tenido la verdad en un conflicto? ¿No les gustaría haberlo dicho de una vez? Pero el Señor les dice, calla y espera el momento. Y este fue el momento de Isaac. Isaac dijo, ustedes me aborrecen. No se lo digo de una forma grotesca, fue una exhortación, ¿verdad? Versículo 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y yo, y haremos pacto contigo. Tremendo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Mentira, no es cierto. Se agarraron con los pastores de Isaac, le cerraron los pozos. Hay gente que cuando llega a pedirle perdón a uno, más bien termina uno pidiéndoles perdón. Estas son las relaciones humanas que la Biblia nos las enseña desde tiempos inmemoriales. ¿Quién no se ha capeado y escudado de decir una buena disculpa? ¿Verdad? Nosotros no le hemos hecho nada a usted. No sé por qué usted se apartó así nomás, qué feo. Sí se habían hecho cosas malas. Y a Isaac sí se sinceró, abrió su corazón, ¿verdad? Pero ellos vieron la bendición. Y a la larga, hermanos, nosotros tenemos que ver esto. Dios hace que nosotros podamos tener paz hasta con aquellos que eran nuestros acérrimos enemigos. Dios puede hacer que haya paz. Y debemos de ser humildes y reconocer que Dios desea que haya paz. Amén. Qué fuerte está esta palabra, hacerse amigo de aquellos, amigo tal vez no, tener paz con aquellos que nos han hecho mucho daño. Todos tienen a alguien que les ha hecho daño, ¿no? Sí. Y entonces se unieron, versículo 30, entonces él dijo, él hizo banquete, comieron, bebieron. Ese es el símbolo más grande de perdón y armonía, la comida en la Biblia. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno a otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. O sea, eso fue una vigilia hermosa. Se acabaron los problemas. Amén. Hermanos, con esto termino. Algo muy importante que también nos quiere enseñar la lectura sobre la teología pactual que nos está hablando aquí. Buscar la paz, el amor, la armonía, el trabajo, muchas cosas. Terminamos con esto y dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día, hasta el día que se escribe esto. Y 34, volvemos a los hijos de Isaac. Amén. Volvemos a los hijos de Isaac. ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beriel, Eteo. No ateo, Eteo. Y a Bersabda, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hermanos, debemos de preguntarnos: ¿por qué le fue de amargura a Isaac y a Rebeca que su hijo se casara con una etea? Los eteos adoraban al dios Arimna, sacrificaban toros, sacrificaban corderos a un dios falso que era representado como un sol y como una luna en muchas ocasiones, la cara con sol y luna. Y sobre ese culto del disco, ese dios era intersexual, que quiere decir que no tenía un género específico. Era un dios sin sexo. Podía ser mujer y podía ser hombre. Así que esta mujer que se casó con Esaú tomaba los toros y las ovejas de la casa de Abraham y de Isaac, una herencia pactual que después vendría a ser transferida a quien era el mayor,
¿A quién? A Esaú. Una transferencia de los bienes. Y esta mujer iba a agarrar los bienes de sus padres, que habían hecho Dios con ellos un pacto, y los iba a poner en sacrificio de este Dios harina. Iban a sacrificar, iban a glorificar el nombre de este Dios pagano. Cuando la Biblia habla de la expresión que trajo amargura, era porque sí, Esaú se estaba inclinando a la costumbre de su esposa, la hetea, que hubiera sido mejor que hubiera sido atea, pero era hetea. Y ella sacrificaba ahí en el altar del Dios falso todo este tipo de cosas. Trajo amargura la diferencia cultural y religiosa, la influencia que iba a tener sobre la casa del pacto de Abraham era riesgoso, porque Dios es un Dios celoso y cuida a su pueblo de que no se mezcle, que no hubiera expiación con dioses falsos. Y también Esaú fue un ejemplo de desobediencia, porque sus padres le hablaron. Aunque ellos conocían la profecía, ellos iban a basar en la costumbre general, iban por ese camino. Entonces probablemente le tuvieron que haber hablado a su hijo y le dijeron: Dios ha hecho un pacto con la casa de Abraham tu abuelo, ahora con la casa de Isaac tu padre, y algún día la hará con la casa tuya, que tú eres nuestro hijo. Hijo, conságrate y cumple las promesas y las direcciones del pacto. ¿Y qué hizo Esaú? Que ya hace mucho tiempo lo había hecho. Lo tomó por menos. Ya había hace tiempo vendido la primogenitura. No le importaba en absoluto la costumbre ni las creencias de sus padres. Entonces eso le trajo a su familia dolor y deshonra. Su desobediencia era una marca distintiva de lo poco que le importaba honrar a Dios. No honraba a Dios y no honraba a sus padres. Hermanos, cuando hablamos sobre la perdición de un alma, a veces somos muy simplistas y decimos: ese simplemente era un rebelde, era un corrupto, y qué bueno que Dios lo sacó de su casa. Hermanos, pero si vemos a las personas que se van como hijos, nuestros hijos, y nos dicen: tu hijo va a morir y se va a ir al infierno y va a sucumbir, ninguno de nosotros diríamos: ah, qué bueno que se vaya. Nos dolería, sentiríamos aflicción, dolor y tristeza. Dios nos llama a nosotros a cuidar las almas preciosas de nuestros hijos, a enseñarles que Dios tiene con ellos una relación pactual, la cual no deben de quebrantar y que deben buscar glorificar el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buscar a una persona que crea en el Señor y que puedan tener idoneidad en lo que creen. Pero en el caso factual, esto ponía en riesgo gravemente el destino del pacto de Dios, y a ellos les traía dolor. Ellos sabían que Él les había desobedecido y que a Dios no le agradaba lo que Él estaba haciendo. Obviamente les trajo dolor y tristeza. No hay nada más triste de ver que un hijo nuestro va en camino hacia la perdición, hacia la destrucción. Nosotros como padres debemos de hacer todo lo posible para encaminarnos en el camino del Señor y guiarnos. Veamos a Cristo en Génesis 26, amados hermanos. La promesa de Dios está en la salvación y la vida eterna, que cumplió en Cristo Jesús todas las promesas que había dado Abraham. Ahí está Cristo. La promesa de una vida de declaración pactual en medio de las dificultades y de la fidelidad de Dios constante con la vida de Isaac. Y hoy nosotros deberíamos de decir: ¿qué seríamos nosotros sin el pacto y la promesa de la salvación? ¿Dónde estaríamos? ¿Cuántos de nosotros, si nos hubiéramos basado en nuestras propias fuerzas, ya hubiéramos sucumbido ante el pecado y nos hubiéramos largado de la iglesia? No estaríamos en ninguna iglesia. Ha sido la cruz
y el acto de la resurrección y los que nos mantiene aquí todavía. Y Dios nos incita a buscarle, nos arrastra hacia Él y nos dice que es más fuerte el pacto que el pecado que practicamos. Amén. ¿Qué nos dice la Escritura? La tierra estaba cubierta de oscuridad, desorden y de tinieblas. Y Dios dijo: hágase la luz. Y fue la luz. Y las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Y Él es la luz de todo hombre. Y todo hombre que viene a Él jamás volverá a estar en tinieblas. ¿Cuánto damos gracias a Dios porque encandiló las tinieblas de nuestro corazón y nos guía hacia Él? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu luz, por tu gracia, por tu pacto que hoy nos recuerda que nos mantienes unidos a Cristo. Qué esperanza tan gloriosa saber que no miras nuestros actos, sino que miras tu pacto, y que al creer en ti por fe somos salvos, como dice Efesios 2. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios, que has preparado buenas obras para que caminemos en ellas. Bendícenos, santifícanos, ayúdanos y sosténnos en el camino del peregrinaje. Bendice esta iglesia, a quienes asisten, bendice estos alimentos también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer, hemos terminado.